Yo voy a estar un poco limitado con la laringitis, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo posible para que se entienda. Em, yo me desempeño hace unos 20 años en el hospital italiano, en la sección de hipertensión, y el tema de disautonomía se empezó a surgir a raíz de unos cuadros raros en los cuales la presión subía y bajaba y la gente no entendía qué sucedía con la presión porque tenía ese comportamiento un poco anómalo, ¿no? Así que desde ese entonces, hará unos 10, 13 años, estoy trabajando y tratando de perfeccionar el diagnóstico en esta área. El problema de la disautonomía no es tan raro como parece, porque se calcula que hay más de 70 millones de personas con disautonomía en el mundo, y es probable que sea bastante más que eso. Ahora, como el concepto de disautonomía es un poco amplio, porque abarca varias entidades, aparte del número de pacientes involucrados, después va a haber que subdividir en categorías según el tipo de disautonomía involucrada. ¿Por qué? La, ¿Por qué? por favor, silencien el gracias. La demora diagnóstica en Estados Unidos y en Europa es de más de 5 años. Y acá en Latinoamérica es más que eso. Eso es un problema enorme para los pacientes y a veces deja secuelas traumáticas por falta de diagnóstico que son muy importantes, como ahora vamos a ver. Por otro lado, la infraestructura para el diagnóstico en Latinoamérica es relativamente baja, aunque con una buena comprensión clínica uno puede aproximarse al diagnóstico. Hay pocos centros en la Argentina que se dediquen al diagnóstico de este tipo de enfermedades. Ese es otro problema. El otro problema es que los pacientes acuden a médicos que incurren en un alto error diagnóstico, una mala utilización de recursos diagnósticos, muchas veces de alto costo, y peor, a veces se termina medicando o sobremedicando con tratamientos innecesarios que terminan perjudicando al paciente, cuando en realidad la posibilidad terapéutica es muy, muy amplia, a pesar de que muchas veces se les dice a los pacientes que no hay nada para hacer. Entonces, vamos a hablar de algo que involucra el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es muy complejo en el organismo, rige múltiples sistemas y, como su nombre lo indica, es involuntario. Uno no puede regir, dominar conscientemente estas áreas y eso es uno de los problemas que tenemos, sobre todo en el momento eh, de definir y cómo encarar el proceso. Aparte de que es involuntario, y eso genera una sensación de impotencia muy grande en los pacientes, involucra toda una serie de fisiología, de sustancias químicas, no es solamente la red de cableado, que debería ser la red neuronal y la red del sistema nervioso central, sino que también se maneja en un mundo más pequeño, que es a nivel de la sinapsis, de las conexiones neurológicas con los órganos efectores. Ya puede ser una glándula salival, puede ser una glándula del sudor, puede ser un vaso sanguíneo, que implica que el conocimiento de los profesionales que ayuden a las personas con este problema tenga que ser muy profundo en cuanto a la fisiología para determinar cuál va a ser la mejor terapéutica. Si uno no está imbuido en este tema, va a ser difícil poder aproximarse a algo que mejore la situación del paciente. Y este problema, la disautonomía, que es una pérdida de la regulación del sistema nervioso autónomo en algunos de los sistemas
de los cuales está ligado, hace que se pierda adaptabilidad. La adaptabilidad puede ser a varios niveles. Puede ser simplemente la adaptación que alguien sufre por pasar de estar de la posición acostado a parado, o a estar de pie en forma prolongada, o a pensar o a prestar atención adecuadamente, a tolerar una ducha de agua caliente. Todas estas situaciones, ya sea rápidas, como salir corriendo cuando hay un ruido, etcétera, o lentas, se pierden cuando hay este problema. Esto puede suceder a múltiples niveles: a nivel gastrointestinal, en el sudor y la saliva, a nivel geniturinario, vascular, periférico, etc. Ahora bien, según los síntomas que tengan los pacientes, que pueden ser un abanico de síntomas, porque hay situaciones disautonómicas que son más puntuales, pero después hay otros que son una serie de síntomas, un combo, un síndrome. Según el síntoma predominante, los pacientes acuden a diferentes especialidades médicas, porque en general no saben a dónde referirse, o por ahí no son conscientes de que el problema sea la disautonomía. Entonces, cuando hay migraña o trastornos del sueño, quizá terminan yendo al neurólogo, o cuando las palpitaciones es el síntoma predominante, van al cardiólogo, o la fibromialgia, van al reumatólogo, los trastornos gastrointestinales terminan en un gastroenterólogo. Cuando hay una ansiedad manifiesta, terminan yendo a veces a- Yo creo que la a ansiedad tiene. psicólogos. Cuando hay mucha manifestación cutánea, terminan yendo a dermatólogos alergistas. Por favor, silencio. Gracias. Esto es un problema porque en general este tipo de especialistas, si no están imbuidos en el síndrome disautonómico, van a tratar el síntoma en forma aislada y a veces no es lo que necesita el paciente. Por ejemplo, un ejemplo es en el caso de la fibromialgia. El dolor de la fibromialgia en general no cede con analgésicos comunes, pero cuando la fibromialgia está asociada a disautonomía, tampoco cede a ciertas terapéuticas que se utilizan en la fibromialgia habitual. Entonces, eso complejiza un poco más el problema. Entonces, el reto global del diagnóstico del disautonómico es un reto clínico. Si ustedes me preguntan, ¿quién es el profesional que debería estar encargado en diagnosticar este tipo de patologías? Debe ser un clínico. Por supuesto, puede ser alguien que esté orientado a la neurología clínica o la reumatología clínica, o directamente un médico clínico que esté especializado en el tema. Pero ¿por qué digo esto? Porque la mirada tiene que ser una mirada holística, porque una vez que se hace el diagnóstico de disautonomía, hay que profundizar los diagnósticos hacia otras enfermedades asociadas o condiciones asociadas que pueden darse concomitantemente a la disautonomía en sí. O sea, no es solamente el tratamiento de la disautonomía y determinar el tipo de disautonomía, sino también entender y saber diagnosticar las patologías asociadas. Acá, en este cuadro, en esta foto que yo posteé un fin de año, muestro las múltiples cicatrices que tienen los pacientes cuando acuden a buscar el diagnóstico, porque en general vienen de años de falta de diagnóstico y un síndrome de estrés postraumático por la falta de diagnóstico muy grande, muchas veces asociadas a fobias, a miedos, a ansiedades o a múltiples limitaciones dentro de su vida cotidiana por la falta de diagnóstico. Ahora, empezando a clasificar un poco cuáles son estos tipos de disautonomías, uno podría decir que hay algunas disautonomías que son propias de los pacientes pediátricos, muy chiquitos. Dentro de estos chiquitos, y yo no me voy a adentrar en este mundo, porque no es el que yo veo particularmente, hay algunas que genéticamente están caracterizadas y en general eh, son diagnósticos que se hacen en los primeros años de vida. Muchos de estos cuadros a veces son un poco catastróficos y hay otros que son un poco más manejables, pero
entran mucho dentro del terreno del genetista. Después hay otros cuadros que según la edad se pueden definir en general, en más de 50 años, y los cuadros que ocurren entre los 10 y los 13 años, en la pubertad, hasta los 50 años. Esto que es la preadolescencia, adolescencia o el adulto hasta la mediana edad de la vida, suelen ser lo que se llaman los POTS, los taquicardias posturales ortostáticas o las taquicardias persistentes, o los síncopes autonómicamente mediados, o a veces llamados vasovagales o vagales, o neurocardiogénicos, o pacientes vagotónicos. Son todas rótulos que se le ponen a este tipo de alteraciones, y que yo incluí también en este grupo también a las hipotensiones constitucionales. Estoy hablando de pacientes que tienen presiones bajas, un poco más allá de lo tolerable, digamos. Acá en este cuadro puse un poco la niebla mental, que es uno de los síntomas predominantes de estos pacientes, que es una suerte de deterioro cognitivo o de esa sensación de no poder pensar bien, ¿no? Y después de los 50 años, tenemos los pacientes que se clasifican como neurogénicos. Y ahí entran todo un grupo de pacientes que tienen características diferentes de este grupo del medio, que ahora me voy a referir. Entonces, dentro de este grupo de neurogénicos, yo lo voy a mostrar más soberamente, después me voy a dedicar más a los pacientes más jóvenes, por temas de tiempo y también del tipo de población que nos escucha hoy. Pero en general, después de los 50 años, las neurogénicas se asocian más con algunas enfermedades de tipo diabetes, o de Parkinson, o de atrofia multisistémica, lo que se llaman sinucleinopatías. Y en general, el problema predominante es que son pacientes que tienen una altísima variabilidad de la presión arterial, y en un lapso de 15 minutos por ahí tienen 200 de presión, y a los 15 minutos le cae la presión a 70 o 60, ¿sí? Muchas veces terminando en un síncope, o terminan en el piso, o con traumatismos, o con fracturas. Entonces, termina siendo un problema para la vida cotidiana y para la calidad de vida de los pacientes. Y acá estamos viendo en este cuadro un mapeo de presión de 24 horas, en donde vemos que cuando el paciente está acostado, durmiendo, los valores de presión son muy, muy altos, y cuando el paciente por ahí acaba de comer son muy, muy bajos. Entonces, la terapéutica de este tipo de pacientes a veces es paradojal, porque muchas veces les tenemos que levantar la presión durante el día y bajar a la noche. O sea, tratarles la presión alta de la noche para prevenir una ACV, por ejemplo, y levantarles la presión del día para evitar los síncopes o las caídas. Y acá estoy dividiendo en los dos cuadros, del lado de la izquierda, las enfermedades que se asocian con este problema neurogénico, que en general alterna hipertensión y baja presión cuando se paran. Y como dije, pueden ser este tipo de enfermedades, pero también pueden ser otras etiologías, otras causas, como la amiloidosis, como algunos virosis, síndrome de Guillain-Barré, alcoholistas crónicos, o que sea alrededor de un cuadro tumoral o algún cáncer. Yo no voy a hablar mucho más de las neurogénicas, ahora me voy a enfocar un poco más en las enfermedades del joven, porque por un tema de tiempo y por también todo lo que viene sucediendo después de la época del COVID, en lo cual verdaderamente hubo una explosión de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, como vemos, el cuadro de la derecha, hay una chica que se pregunta si existen los hipotensólogos. Y esto es una muy buena pregunta, porque ustedes ven muchos centros en la Argentina donde se hace hipertensión o donde se hace cardiología. Pero ¿quién se encarga de los pacientes con baja presión? Y no solamente eso, digamos, ¿quiénes son los especialistas en levantar la presión? Y yo les digo que hace 20 años que me dedico a hipertensión arterial, y en general no hay hipotensólogos en la Argentina.
Por supuesto, hay gente que tiene más o menos manejo de algunas medicaciones que se pueden utilizar o algunas terapéuticas, pero es un problema que está vacío y por supuesto el paciente no sabe a dónde acudir. Entonces, tanto los POTS como las taquicardias persistentes o los vasovagales a veces terminan en clínicas donde les terminan haciendo tilt tests o terminan catalogándolos como vasovagales. A veces las taquicardias postulares no se diagnostican, pero muchas veces terminan sin un tratamiento adecuado o sin tratamiento directamente. Estos cuadros alternan en general con hipotensión o sobre todo mucha intolerancia a estar parado, pero puede también cursar con presiones normales o incluso con un poquito de presión alta al pararse. Pero claramente hay una diferencia con lo que sucede en los pacientes más añosos, en la otra categoría que yo puse, donde generalmente las presiones son mucho más altas. Entonces, el reto diagnóstico con el POTS y la taquicardia persistente y el vasovagal, pero sobre todo con POTS y taquicardia persistente, es determinar qué tipo de POTS es, no solamente si hay taquicardia postural, porque el tipo de POTS es el que nos va a también marcar un poco la cancha en cuanto a lo que es el tratamiento médico, tanto farmacológico como no farmacológico. En general, si bien hay algunos patrones que son los que estoy mostrando yo en estos gráficos, hay un poco de superposición y hay algunos pacientes que tienen cuadros que son un poco mixtos. Pero cada una de estas entidades, tanto el hipovolémico como el neuropático como el hiperadrenérgico, en general tienen un abordaje farmacológico que es particular. Otra cosa que sucede también con POTS y la taquicardia persistente es que casi todos los pacientes lo asocian con un detonante en sus vidas. O sea, hubo algo, alguna situación que creó un antes y un después. Por supuesto, el COVID es el ejemplo más claro de esto, porque yo que ya venía haciendo este tipo de estudios después del COVID, empecé a sufrir un aluvión de pacientes. Entonces el paciente refería claramente que antes y después del COVID era otra cosa. Pero eso también puede pasar con virus como el Epstein-Barr, que produce la mononucleosis infecciosa. O acá también estoy mostrando una garrapata de la enfermedad de Lyme. O también puede no haber sido una causa infecciosa la que gatilla esta situación, sino un estrés o un trauma importante en la vida, o que puede ser psicológico, o un trauma real, un politrauma, un accidente, un trauma craneal, o también puede haber sido una cirugía grande que haya recibido. Todos estos son lo que se llaman causas gatillos, son detonantes que hacen que sucedan cosas en el organismo que terminan en este tipo de condiciones. Entonces, ya hablé del COVID prolongado, esto yo lo estuve siguiendo por bastante tiempo y lo sigo viendo. Muchos me preguntan, digamos, cuánto tiempo duran estas situaciones y lo mismo se aplica tanto para el COVID prolongado como para los otros gatillos que generan estas situaciones y es un poco impredecible. Si bien cuando hay una causa inmediata que uno pueda establecer y se hizo el diagnóstico dentro de los 3 o 6 meses, hay una buena posibilidad de que por ahí los síntomas mejoren mucho. Pero no es algo que uno pueda asegurar y hay pacientes que siguen con estos síntomas a lo largo de la vida. Es verdad que hay veces que después de la menopausia hay algunos pacientes que mejoran, pero en general uno no puede hacer una gran futurología con respecto a temas por favor, ahí está. Y como dijimos, también aparte de los gatillos hay causas asociadas. Hay algunas causas que están claramente asociadas. Una de ellas es la relación entre el POTS y el Ehlers-Danlos, que escuchamos la semana pasada una charla extraordinaria de la doctora Serra, y también con el síndrome de activación mastocitaria. Se pueden tener las dos entidades juntas o se pueden tener las tres entidades juntas. Yo en los últimos 2 o 3 años tengo varios pacientes con las tres entidades juntas,
Pero esto es un ejemplo más de asociaciones que uno debe buscar. Muchos de estos diagnósticos de Ehlers-Danlos se hicieron desde el consultorio de disautonomía, o sea, entraron primero por la disautonomía y después se hicieron el resto de los diagnósticos. O a veces es al revés, primero a veces entran por los cuadros de hiperlaxitud articular y después se terminan diagnosticando las disautonomías. Acá en el cuadrito rojo intenté ejemplificar un Ehlers-Danlos, que es generalmente unas chicas. Yo pongo, en general son chicas, porque la relación entre mujer-hombre de estos cuadros es con una prevalencia grande en las mujeres, ¿sí? En el síndrome de POTS y las disautonomías, es de cada 10 personas, 9 son mujeres. Pero hay hombres también, o sea, no es totalmente excluyente. Y bueno, en el cuadrito estoy mostrando con la hiperlaxitud de la piel, así como las palpitaciones, o abajo intenté ejemplificar un síndrome de activación mastocitaria que viene con las lesiones en la piel características. Y cuando hay síndrome de activación mastocitaria, por supuesto uno, el especialista en disautonomía, o el especialista al cual uno refiere esto, necesita entender cómo tratarlo porque son tratamientos diferentes a los de la disautonomía clásica. Después está el capítulo de la disautonomía y la ansiedad. Yo creo, ahora le puedo decir que en mi consultorio, en los últimos años, no hubo paciente con diagnóstico de disautonomía y sobre todo de POTS o taquicardia persistente o hipotensión constitucional o vagotonía que no le hayan dicho que era todo de la ansiedad, era todo de la cabeza o que la paciente se estaba fabricando los síntomas. Eso es algo muy común. No, por supuesto, no le hace bien al paciente, deja secuelas. Muchos de estos pacientes, aparte de desarrollar ansiedad porque sufren el problema de la enfermedad disautonomía, no por ser de otras causas. Por supuesto, puede haber otras causas que se junten a este tipo de cosas, pero la falta del diagnóstico y este tipo de rótulos generan un estigma enorme en los pacientes. Muchos de los pacientes en el momento del diagnóstico ya vienen tratados con algunos antidepresivos o ansiolíticos. Y parte de lo que uno intenta hacer con el tratamiento a veces es lograr un buen tratamiento para ir destetando a los pacientes de medicaciones que por ahí son innecesarias una vez que los síntomas mejoran. También hay ciertos reparos con respecto al embarazo y todo esto, por supuesto, tiene que ver en torno al diagnóstico y a la buena información que se le puede dar al paciente. Cuanto más elementos nosotros tengamos, mejor va a ser el asesoramiento para el embarazo. Y aparte, en general, POTS y taquicardia postural o vagotonía no son contraindicaciones para llevar adelante una concepción adecuada. Lo que sí hay que conocer es qué medicaciones se pueden tomar o qué no. Hay algunas que se pueden discontinuar durante el embarazo y uno tiene que saber cómo obrar en esos momentos, ¿no?, de la vida. Y por supuesto, como dije, este es un reto clínico. Y el reto clínico es que también, aparte de las que yo mencioné, que son las más frecuentes, están otras que siempre están dando vueltas como diagnóstico y que uno debe manejar, que son mundos enormes. A veces son tan enormes que uno tiene que armar las redes de trabajo, armar la red profesional de expertos que entiendan que la disautonomía es un fenómeno ligado también a sus especialidades que pueden aportar. Por ejemplo, la malformación de Chiari tiene una asociación con esto. En ese caso uno debería estar en contacto con los neurocirujanos y adelantar los métodos diagnósticos para terminar de definir este tipo de problema. Lo mismo con el enorme mundo de la microbiota y de la dieta rica en histamina o el SIBO, que es la intolerancia, y todo lo que es síndrome de disfuncional de la gastrointestinal. Entonces uno debería montar una red de gastroenterólogos que estén en comunión con este tema y que no se minimice el tema una vez que ya
se probó los tratamientos habituales para colon irritable, etcétera, y no hubo mejoría. Lo mismo con enfermedades reumatológicas como Sjögren, y yo voy a mostrar un algoritmo para tratar de encontrar, ver cómo encontramos o tratar de mostrar un algoritmo de aproximación a este tipo de enfermedades, saber tratar la fibromialgia o el síndrome símil fibromialgia que se da cuando están estos pacientes. Y por supuesto, hay un término que se acuñó hace muchos años. Hace muchos años se hablaba del síndrome de fatiga crónica. Después esto se empezó a llamar encefalomielitis miálgica, pero nosotros sabemos hoy por hoy que gran parte de estos pacientes que eran catalogados como síndrome de fatiga crónica eran verdaderamente disautonómicos, no tenían un diagnóstico y que pueden mejorar enormemente con el tratamiento. Ahora que pasé, digamos, pasé un poco de hablar de taquicardia postular ortostática y de taquicardia persistente, me meto un poco en las hipotensiones constitucionales. Este término es un poco raro, porque en el mundo de la hipertensión nosotros sabemos bien cuántos son los umbrales de presión alta. A todo el mundo se le va a decir que pueden tener más de 140-90 en el domicilio, es presión alta, pero nadie le dice cuánto es presión baja, ¿sí? Y esto es algo que hay que definir. Acá lo que estoy mostrando es un cuadro de una población y lo que muestra es que había un porcentaje de la población de percentilo 5, sobre todo las mujeres, que manejaban valores entre 104 y 64 de presión y que no manifestaban ningún síntoma. Pero sin embargo, acá lo que dice este artículo es que cuando empieza la clínica sintomática de estos pacientes, es evidente que nosotros deberemos profundizar en los diagnósticos para tratar de definir ahí si hay patología detrás. Porque hay pacientes que pueden convivir perfectamente con valores de 95 o 100 de sistólica, pero hay pacientes que directamente tienen un muy mal flujo periférico, se van a sentir muy cansados, con múltiples síntomas a lo largo del cuerpo, la niebla mental, etc. Y si bien cuando uno les hace los estudios no los puede catalogar como un síndrome de POTS o una disautonomía clásica, sí necesitan un tratamiento apropiado y cuando la calidad de vida está muy alterada deberían ser clasificados como disautonómicos. Hay otro gran mundo dentro de la disautonomía, que es el tema de la inmunidad. Y ahí me meto un poco en las causas de este fenómeno, porque yo hablé de condiciones asociadas, de causas gatillo, pero no de qué es lo que sucede adentro del cuerpo para que se generen este tipo de cosas. Hay algo que vemos muy recurrentemente, que es que la mayor parte de los pacientes que tienen esto, en general tienen algún tipo de patología autoinmune asociada. A veces pueden ser un síndrome de Hashimoto, alguna alteración de la tiroides, un vitiligo, puede ser un montón de enfermedades autoinmunes. O a veces no se le encuentra una característica, pero con una terapéutica a veces dirigida a la cuestión inmunológica, una vez que ya se superaron ciertas etapas del tratamiento, a veces puede haber una mejoría. En estos casos, por supuesto, nosotros tenemos cierta terapéutica medicamentosa que se les puede ofrecer, pero en general llegamos a este punto cuando ya se ha quemado etapas y se han superado las primeras instancias terapéuticas que se les ofrece. Yo puse este cartelito de la ganglionopatía autoinmune autonómica, porque es un ejemplo claro de lo que es la fabricación de anticuerpos contra un lugar, un sitio específico, que genera un síndrome disautonómico que es muy característico. En neurología, en los centros del país, si bien muchos conocen el acuñamiento del término, digamos, pero hay poca experiencia con el tratamiento. Y en general lo que estamos haciendo con los neurólogos que están en la red de trabajo es tratando de armar un algoritmo de abordaje de este tipo de pacientes que suelen ser síndromes más complejos que los que estuve mencionando, con afectación de múltiples sistemas, o sea, tanto genitourinario como cardiovascular, como sudomotor, etc.
Entonces, si me preguntan, ¿qué laboratorio le pedirías cuando vos empezás a estudiar este tipo de pacientes? Bueno, este puede ser un algoritmo orientativo y van a ver que hay cosas que normalmente no se piden en el consultorio habitual o que quizás si las leen, hay algunos pacientes, si están viendo algunos pacientes, quizás algunos pacientes no pasaron por este tipo de algoritmos. Pero en general apuntan a buscar metabolitos de la histamina o a descartar enfermedades de la tiroides, enfermedades que están relacionadas con insuficiencia de la glándula suprarrenal, a cuantificar cuánta sal o cuánta hormona reguladora de sal hay en la sangre, o buscar enfermedades reumatológicas que están asociadas a este tipo de condiciones, o descartar cuadros básicos elementales como puede ser una anemia, todas causas que pueden llegar a justificar este tipo de cuadros. O la triptasa, que son cuadros para detectar metabolitos de la histamina, como ya mencioné, o la enzima DAO. Esto puede servir como una aproximación diagnóstica. Y yendo al tratamiento, ahora puntualmente, pero sobre todo lo que es POTS y taquicardia persistente, pero en general es aplicable también a los neurogénicos durante el día cuando están con presión baja. Esto es una especie de comodín de la presión baja, que ni siquiera se le ofrece a gran parte de los pacientes. Hay muchos electrolitos o soluciones de sales de rehidratación, elementos que pueden servir para la vida cotidiana, para replesionar de volumen, para rehidratar en forma más efectiva y levantarle la presión a los pacientes que requieren este tipo de cosas. Por supuesto, acá puse algunas marcas que por ahí no están disponibles en el mercado acá, pero hay otras que sí. Digamos, hay varias de estas situaciones. Por supuesto, cuando no se puede acceder a este tipo de productos, uno los puede armar en forma un poco más casera, no siendo lo ideal, pero los puede armar en forma más casera. Pero el paciente necesita un asesoramiento porque muchas veces ni siquiera vinieron con este tipo de terapéuticas que son básicas. Siguiendo lo no farmacológico, también hay muchos pacientes que mejoran con lo que es la compresión graduada, sobre todo cuando hay Ehlers-Danlos asociado, y porque también les puede ayudar por la hiperlaxitud articular. Esta redistribución del flujo que genera la compresión del cuerpo a veces mejora los síntomas. Es verdad que se requiere una gran compresión, porque son de 20 a 30 milímetros de mercurio, que es mucho más fuerte que lo que son las medias que se usan para flebología o para varices, por ejemplo. Y hay algunos pacientes que no los toleran o en verano es un poco insoportable, pero los pacientes que mejoran suelen utilizarlos frecuentemente. Yo lo que les digo es que hay que utilizarlos en general para los momentos donde uno está parado o haciendo una actividad o sentado en forma prolongada. No tiene sentido flagelarse utilizándolo el resto del día cuando uno está acostado. Pero bueno, es un pequeño mundo que hay que explorar. Cuando no se tolera la compresión en las piernas, se usa la compresión abdominal, acá vemos una faja elástica, porque en general la más efectiva es la compresión abdominal, no la de las piernas. Y esto porque lo que suele suceder en los pacientes, ya un poco yendo a las causas, es que en general el volumen de sangre que está en el abdomen, en el territorio venoso del abdomen, es mucho mayor que en la gente habitual. O sea, hay mucho en el territorio venoso abdominal y poco en la periferia. Entonces, cuando uno aprieta la panza, a veces se redistribuye la sangre. Y por supuesto, todos me preguntan por el ejercicio y van a estar limitados en el ejercicio, van a estar limitados sobre todo en el ejercicio de estar parado o en posición de sentada en forma prolongada. Entonces se suele empezar con planes de ejercicio que acostado o semi-reclinado en forma muy lenta y asesorada. Ahora, yendo a los estudios, porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿en qué consisten los estudios para el diagnóstico? Y muchos pasaron por un TIL test. Yo lo que les puedo decir del TIL test, esto lo que estamos viendo acá no es un TIL test, es un buen estudio para evaluar los síncopes vasovagales. O sea, los estudios que me van a mostrar que el paciente a lo largo de los minutos
el paciente va cayendo la presión a lo largo de los minutos en forma muy drástica y con un comportamiento de la frecuencia cardíaca que es muy particular. Pero en general, cuando hay taquicardia postural ortostática, POTS, o taquicardia persistente, muchas veces la presión no cae, o incluso algunos pacientes pueden tener hipertensión ortostática. Entonces quedan sin diagnóstico. Y aparte del tilt test, muchas veces se hace lo que hace un tilt test inducido, que es les dan una pastillita para ver si responden mucho a la pastilla. Y eso es un poco engañoso, porque a veces son simplemente muy sensibles a la pastilla de isoproterenol que se les da y no hace el diagnóstico. En general, uno utiliza otro tipo de diagnósticos para tratar de aproximarse. Ahora, lo que estoy mostrando acá es un estudio de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pero esto es como yo trato de no hacer los estudios, porque en general, acá lo que muestran es un estudio que se basa en 5 puntos, algunos de los cuales dan normales y otros dan anormales, unos normales y otros anormales, y el índice general, acá en rojo, vemos que es dudoso. Entonces, nosotros tenemos que tratar de aportar la mayor certeza posible a los pacientes, no decirles o que paguen un estudio o que busquen una cobertura o hagan toda la gestión que tengan que hacer para tener un estudio y darles un resultado que sea eh, que no cumpla los requisitos, que es decir si tiene o no disautonomía. Entonces, acá lo que estoy mostrando es un poco más de tecnología para tratar de aproximarse a este tipo de cosas. En general, yo lo que hago en el hospital italiano es utilizar el comportamiento y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero es muy simple el estudio. Acá, la camilla que ustedes están viendo acá es la de un tilt test. Pero esto se puede hacer también de otras formas. El paciente está muy limitado o está en silla de ruedas, también lo puede hacer con una maniobra de Valsalva, etc. Entonces, si bien acá lo que pongo es algo de complejidad que quizá los excede a ustedes, lo que les digo es que con los tests, que no son muy complejos y que yo conozco ingenieros, hay ingeniería nacional incluso, que los comercializa, etcétera, puede estar disponible en los centros de salud o puede realizarse y tratar de definir no solamente el tipo de disautonomía, sino también qué tipo de neurona puede estar afectada. O sea, uno puede arrimar muchísimo el diagnóstico. Y por supuesto, hay otro tipo de diagnósticos, ya en el plano de la genética o de biopsia de piel o de sudor, etcétera, que faltan en Argentina, pero estamos tratando de desarrollarlos en las unidades, en las redes de trabajo, tanto de enfermedades raras como en la red profesional que va de boca en boca. Entonces ya falta muy poquito. La idea es identificar y tratar las condiciones que aparte de la disautonomía estén asociados. Yo esto ya lo mencioné. Puede haber trastornos sudomotores o en múltiples niveles. Y este es, creo que la última diapositiva para mostrar la parafernalia, y esta es solamente una parte de la disponibilidad de medicaciones que se pueden llegar a utilizar en función del paciente con disautonomía. Esto es solamente una parte. Sin embargo, a los pacientes se les dijo muchas veces que no había nada para hacer, y es el mensaje que estoy tratando de erradicar con esta charla. Así que muchas gracias. Yo estoy abierto a las preguntas. Acá muestro esta foto de la organización internacional que se llama Disautonomía Internacional, que lo que trata de hacer, aparte de visibilizar la enfermedad, es demostrar que muchas de estas pacientes, y digo muchas porque el predominio femenino, pero muchos de estos pacientes, no se ven enfermos y eso hace que no les crean lo que les está pasando. Incluso en los entornos familiares suele haber problemática. Y en general vienen con una bolsa de estudios, a veces de años de realizaciones de estudios, muchas veces muy costosos, que son normales en su mayoría, y en muchas veces básicamente por una falta de enfoque diagnóstico. Así que bueno, la idea es de mostrar un mensaje esperanzador, porque hay una terapéutica. Si bien
No hay una droga mágica que cure o haga desaparecer la entidad de por sí, pero sí la calidad de vida puede mejorar enormemente. Así que bueno, estoy abierto a las preguntas y gracias por entenderme un poco mi disfonía hoy. Así que los dejo abiertos.